Muy buenos días. Nos encontramos en el taller del maestro Miguel Arosemena. Vamos a realizar un conversatorio acompañados con el maestro Francisco Sánchez, tratando un tema muy importante, los procesos técnicos y creativos de su obra. Hola, buenos días. Maestros. Hola, buenos días. Muy buenos días. Es un placer para mí presentar a mi gran amigo y gran maestro Miguel Arosemena Reyes. Nos vamos a empapar un poco de los procesos tanto técnicos como creativos del maestro y cómo los utiliza en su trabajo cotidiano como artista. Maestro, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por venir a visitar mi taller y permitirme compartir con la audiencia que ustedes tienen mi proceso de creación. Muchísimas gracias ante todo, y es como contarnos un poco cuándo empiezan estos procesos de utilización de los pigmentos en su pintura, cómo ha sido la forma o la forma de realizarlos, de cómo avanzó su obra con respecto a los materiales que está usando. Bueno, este proceso realmente empieza muy atrás en el tiempo. Me fui a vivir a una población cercana a Bogotá y tenía una dificultad que siempre que se me Fusagasugá exactamente, y siempre que se me agotaban los materiales quedaba en stand-by. Entonces tuve la fortuna de encontrar un libro mágico, que es el libro de Cennino Cennini, donde habla sobre los materiales, un libro del Trecento italiano. Y empezó la indagación. Estas son indagaciones muy prolongadas y sujetas a ensayo, error, todas las equivocaciones posibles, pero también llena de grandes satisfacciones y sobre todo que permiten personalizar muchísimo el trabajo que se hace mediante el uso de estos materiales que son muy especiales. ¿Qué ventajas le ve respecto contra los materiales que ya son hechos a nivel industrial? Pues la ventaja es muy sencilla, que tú sabes realmente con qué estás trabajando, porque cuando compras un material industrial, generalmente vienen, sobre todo las pinturas, vienen con un elemento que se llaman fillers. Los fillers son básicamente rellenos que le agregan a los pigmentos para que rindan. ¿Sí? Entonces, un óleo importado de calidad profesional puede costar entre $100 el tubo, porque es hecho con pigmento 100% puro. En cambio, cuando nosotros trabajamos con un material comprado de tipo muy comercial, puede venir solamente un 25% de pigmento y el resto es un filler. Un filler es un relleno que le agregan al material. En cambio, entonces, esto te permite trabajar con cantidades muy pequeñas de pigmento y usarlo con comodidad en tu trabajo. Te rinde muchísimo. ¿Sí? Puedo gastar toda la cantidad de pintura que quiera sin estar con el miedo de que se me va a acabar, que no tengo, o que, caso típico para Latinoamérica, la precariedad económica a veces nos se vuelve un freno para que nosotros podamos crear con tranquilidad, ¿no? Entonces a veces uno pintando con un tubo así pequeñito y como ahorrándolo para que no gastarlo no le permite a uno ser expresivo, amplio en su trabajo, sino se vuelve restrictivo, ¿no? Veo que tiene como dos calidades de pigmentos, un poco los ya producidos naturales por la tierra y algo que son producidos por la química. Digamos, como cuál es la diferencia entre los dos tipos de pigmentos, cuál es su aporte fundamental que considera. Bueno, esto son los pigmentos, estos los produce un laboratorio belga, ¿sí? Son hechos ya en laboratorios químicos, reacciones con metales, etcétera, etcétera. Vienen pues purificados, vienen en calidades normalizadas, ¿sí? Hay unas normas técnicas para esto. Y están estos elementos que son como el volver a la época del Renacimiento, donde los artistas tenían que ir a las minas, ¿sí? Tenían que ir a las montañas, como recomendaba Leonardo da Vinci, ir a la montaña a encontrar los colores adecuados para lo que se iba a hacer. Es esto, ¿no? Entonces,
Me parece que en esta época donde se habla de process art, ¿sí? Dentro del arte conceptual, volver a trabajar con materiales, por ejemplo, del sitio de origen de la obra o del tema que estamos trabajando, le va a dar una pertinencia muy especial al trabajo. Además que hay una magia para los artistas, y es que nos gusta, nos encanta la manipulación de los materiales. ¿Sí? Para mí es una satisfacción estar preparando el material, sentirlo, olerlo, verlo, sí, palparlo, todo ese proceso como que me enriquece como artista, ¿no? No es lo mismo que comprar las cosas ya hechas en el almacén, pero como que llegan y se ha eliminado esa parte del proceso, ¿no? Esa es la satisfacción de lo que está hecho, tal vez a mano, ¿sí? Y en este momento está muy de moda en muchos áreas, partes del arte, volver a la manipulación de los materiales, a encontrarse con la esencia de las cosas, ¿no? Que se ha perdido, ¿no? Todo se volvió industrial, todo se volvió mecánico, entonces el volvernos a encontrar con los materiales es en sí mismo ya es una obra de arte. ¿Ve alguna diferencia entre los pigmentos, digamos, puede ser un poco teórico, puede ser un poco técnico entre tanto el natural como el hecho en un laboratorio? Bueno, el laboratorio busca replicar los procesos de la naturaleza, así de sencillo, ¿sí? Entonces, cuando tú encuentras un óxido de hierro hecho en el laboratorio, ¿qué pretende ese óxido de hierro? Simular el óxido de hierro que produjo la naturaleza, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿no? Pero hay algo maravilloso y es cuando tú sales al campo y encontrar estos materiales, te das cuenta como que la naturaleza ella misma está pintando, ¿sí? Utilizando esos materiales ella misma se está expresando y se vuelve una indagación maravillosa porque cualquier sitio del mundo donde vayas, hay artistas que coleccionan, llamaríamos tierras, de todos los lugares del mundo, como los que coleccionan vinos, ¿sí? Igual, entonces tienen frascos conservados, esto es del viaje cuando estuve en tal parte del mundo, en Asia, estuve en Norteamérica, estuve en Europa, estuve en Latinoamérica, van coleccionando las tierras. Y aquí en Colombia pues sería maravilloso también hacer lo mismo, conozco tal vez de algún artista por acá creo que es en el Valle del Cauca que hace eso, ¿sí? Y sería un pretexto también para el turismo artístico uno regresar con estos tesoros, ¿sí? Tesoros para los artistas, obviamente. Partiendo de, digamos, de los pigmentos, vamos a hablar un poquito de los pigmentos naturales. ¿Qué material? Uno cuando habla de óleo, habla de sanguinas, habla de acuarelas, habla de wash. ¿Qué cosas puede fabricar con estos pigmentos? Bueno, esto se puede llevar a una gama muy amplia de productos artísticos, sanguinas, pasteles, acrílicos, acuarelas, óleos. El campo es infinito prácticamente, porque cualquier producto de los que compramos nosotros ya manufacturado industrialmente, parte de los mismos procesos. Solo que nosotros lo desconocemos porque se ha perdido muchísimo la manipulación de los materiales, ¿no? Entonces, la gama es así de grande, entonces imagínense, hoy vamos a intentar fabricar acuarela, ¿sí? Y pasteles vamos a intentar fabricarlos para que, pues, ustedes hagamos una apertura mental, porque a veces tenemos un poquito estrecha la mira y pensamos que óleo es únicamente lo que compramos en un almacén, en un tubito, y pensamos que eso es óleo. Pero no, estamos retrocediendo, podemos decir, 25.000 años a las cuevas de Altamira y de Lascaux. Entonces, ¿qué vemos? ¿Con qué pintaron estos artistas? Pues con óxido de hierro, con negro producido por la combustión de un vegetal, ¿sí? Carbón, realmente, eso es todo. Hay un ejemplo maravilloso que me gustaría de pronto compartir con ustedes, los que estamos preocupados por el arte colombiano. Hay un sitio espléndido que es Chiribiquete, en el Baupés. Toda esa pintura mural que está hecha ahí, está hecha con pigmentos naturales por nuestros antepasados hace 20, 10.000 años, que usaron los mismos elementos pero encontrados en la naturaleza. Esto es titanio,
producido químicamente en un laboratorio, pero en la naturaleza se encuentran depósitos, ¿sí? Que eso fue lo que utilizaron nuestros ancestros en esos espacios. Entonces, y tienen ahí 10.000 años sujetos a la intemperie, a la acción de la naturaleza, del sol, del agua, y ahí están. Entonces, es reconstruir eso. Así de sencillo. Hacemos un poquito como a la obra, digamos, el salir de los materiales un poco industriales a volver a los pigmentos, tanto naturales como químicos. ¿Cambió su obra o en el aspecto técnico o en el aspecto conceptual? ¿No? Sobre todo cambia en el aspecto conceptual, porque me permite realmente impregnar la esencia de lo que yo quiero decir desde el principio, desde el origen. Porque yo preparo por mí mismo, preparo los lienzos, preparo las pinturas, ¿sí? Y lo más importante, que yo como que voy conociendo las propiedades de esos materiales, cómo los puedo emplear en la mejor forma posible, cómo puedo hacer una pátina, cómo puedo hacer una veladura, cómo puedo hacer un empastado, ¿sí? Cómo puedo trabajar una pasta muy delgada, una pasta muy gruesa, etcétera, etcétera. Tengo el dominio del material, ¿no? No es como que estoy trabajando con algo que desconozco, ¿no? Sino que lo conozco íntimamente, ¿no? Los materiales. ¿Considera que hay, digamos, alguna limitante en el uso de los, me refiero a, digamos, si hablamos de los pigmentos de la tierra, ¿tiene alguna limitante en cuanto a alguna gama de color, por ejemplo, o usted considera que ya está más o menos cumplido? No, sí hay limitantes, porque tendríamos que, las gamas de color de lo que llamamos tierra, pues son colores cálidos alrededor de los ocres, de las sienas, de las sombras tostadas, de los terracotas. Es esa gama cálida, ¿no? Nos faltaría la otra gama, que es la gama fría, que es así, son pigmentos de origen químico, ¿sí? Los azules, los verdes, ¿sí? Los amarillos. El amarillo natural es este, ¿no? Y aquí tenemos el amarillo químico. Entonces nos llegaría solo hasta esta gama, pero nos daría unas gamas bastante, diría yo, una gama sorda, una gama limitada, ¿sí? Que tiene también su encanto. Entonces, en este momento, por ejemplo, estamos trabajando mucho en los atelieres, estamos investigando mucho la paleta de Zorn, ¿sí? Entonces, con colores naturales es muy fácil acercarnos a esa paleta, ¿sí? Aquí tendríamos los 4 colores básicos y que a veces utilizamos ya otros colores un poquitico más disonantes para enriquecer ese, o para que haya un complemento cromático más amplio. Y ya que tocó lo de la sol, es un poco la de Apeles, que llaman. Exactamente, una paleta clásica. Una paleta clásica, y hablando un poco como Don Nervo, que utiliza esa paleta, básicamente no usa azul. No usa azul, sí. No usa azul. ¿Considera muy completa esa paleta? Yo pienso que el arte es como decisiones, ¿no? Elecciones. De pronto, como hay tanto color en este momento en nuestro mundo cotidiano, a veces el artista dice, yo voy a restringir un poquitico eso, voy a hacerlo más limitado porque como que tenemos demasiados elementos para escoger, ¿no? Pero el artista toma una decisión. Entonces, en ese caso es válida y me parece interesantísimo lo que está haciendo este artista, porque está acercándonos a la tradición clásica que arranca desde Grecia con Apeles, pasa por los artistas del barroco y llega hasta nuestros días y se convierte en un desafío trabajar con una paleta tan limitada, ¿sí? Y hay artistas como el mismo, como Nedrum, que estamos mencionando, que hacen un trabajo espléndido, maravilloso. Tengo mucha inspiración de ese artista, incluso porque fue uno de los primeros artistas que conocí yo de atelieres contemporáneos en el año 90. Estoy hablando del año 89-90. Para mí fue toda una revelación descubrir a Nedrum, porque aquí en Colombia la información acerca del arte, usted sabe que es muy limitada, y descubrí que había en el otro lado del planeta, en Europa, había artistas indagando por estos temas que para nosotros eran tabú, porque en nuestra época de estudiantes era tabú hablar de un buen dibujo, hablar de una buena anatomía, hablar de las raíces clásicas del arte era tabú.
Entonces el lema de combate que había en nuestra época era destruir la academia. Había que destruir la academia, ese era nuestro lema de combate, y descubrir que había gente que estaba trabajando justamente a partir de la academia como un desafío en los tiempos posmodernos, pues fue como explotar el cerebro. Sí, es que a veces se habla un poco de la academia clásica, pero ¿cuál academia clásica hemos tenido aquí, no? O sea, creo que Sí, era un absurdo destruir la academia si aquí en Colombia nunca hubo academia. no hubo Y academia. no la ha habido. Entonces, para nosotros que fuimos a la escuela de arte con la intención de descubrir esos valores eternos del arte, ¿sí? Pues descubrir que había un artista como Don Nedrun indagando apasionadamente por esos caminos, entre comillas, perdidos, fue una gran sorpresa y una gran alegría. Y para mí fue como un antes y un después, ¿no? De la formación que había recibido en la Escuela de Bellas Artes a la autoformación que tuve que empezar a hacer a partir de ahí. Sí, tal vez en la escuela siempre hay limitantes, o sea, tal vez dentro del conocimiento las limitantes quedan y de pronto lo queda o lo que nos ha tocado es investigar a un modo propio para aprender de todos estos procesos. Sí, y justamente uno de estos procesos fue volver a descubrir las pinturas hechas en forma, digamos, artesanal en el taller. Pero es que era la forma en que trabajaba Rembrandt, era la forma en que trabajaba Leonardo da Vinci. Ellos tenían un taller y ahí ellos mismos fabricaban sus pinturas. Winsor & Newton no existía en esa época. Entonces, ese desafío es el que para mí ha sido muy satisfactorio, que me gustaría compartir el brillo de estos colores, ¿sí? Y verlos en vivo y en directo, por favor, eso es una maravilla. Imagínense un pastel, una barra de pastel hecha con estos colores. Pues absolutamente mágica, ¿no? Sí. Me parece, digamos, el reencontrar estos orígenes, digámoslo así, de lo que es la pintura, tanto el origen un poco más técnico, así, ¿no? Digamos, el arte contemporáneo pues tiene muchos caminos, pero reencontrarnos un poco con ese origen es de vital importancia y sobre todo que se pueda comunicar a otras personas. Claro. Sí, que se pueda compartir en su atelier, pues el maestro tiene su atelier donde dicta clases y comparte todas estas experiencias con los alumnos, que me parece que es un aporte fundamental a todos estos que estamos en este camino del arte. Maestro, háblenos un poquito de su obra. Bueno, antes de hablar de la obra, me gustaría hablar sobre el atelier. El atelier es un espacio donde yo comparto con mis estudiantes, un grupo selecto de estudiantes. No es un grupo extenso, sino es un grupo selecto de estudiantes, porque la metodología de trabajo que seguimos es la metodología que se empleaba en los talleres del Renacimiento. Un grupo de artistas, de estudiantes, trabajando alrededor de un maestro. Esa era la forma de trabajar en el Renacimiento. Entonces tengo un atelier que se denomina Arca. Ustedes lo pueden encontrar en Instagram, en sus redes sociales. Arte Realista Colombiano Atelier. Entonces ahí estamos desarrollando estos procesos, estamos trabajando con los estudiantes estas técnicas y estamos propendiendo sin salirnos de la contemporaneidad, porque mis estudiantes también trabajan con Photoshop, ¿sí? Hacen en bocetos digitales, eso no tiene ningún problema. Pero también nos permite mirar hacia el pasado y encontrar un punto porque el arte es eterno, el arte no es ni contemporáneo ni antiguo, el arte es eterno. Esa es la pequeña diferencia. A veces pretendemos que el arte solo pertenece a un momento histórico y el arte es la eternidad, viaja en el tiempo, ¿sí? Entonces compartimos estos procesos. Vamos desde los procesos más antiguos hasta los más contemporáneos. En este momento estamos incursionando, por ejemplo, en la inteligencia artificial, ¿sí? Pero eso no es obstáculo para que no investiguemos sobre estos materiales. Esa es la maravilla de lo que estamos haciendo en el atelier. Me alegra mucho que esté compartiendo todos esos conocimientos con sus alumnos. Y bueno, pues hablemos un poquito de la obra. Me gustaría que la obra mía tiene que ver con mi origen familiar.
porque mi familia era una familia muy dedicada a los aspectos esotéricos de la realidad. Entonces mi familia en su origen era de familia de Rosacruces, entonces nos interesaba mucho la cosmología, etcétera, etcétera. Y dentro de esos apartes hay una herramienta maravillosa que es el tarot de Marsella. Entonces mi obra gira alrededor del tarot. Entonces los arquetipos que también trabajó Jung, su libro rojo, famoso libro rojo de Jung, también trabajó los arquetipos eh, y están reflejados básicamente en el tarot. Esos son los personajes que ustedes van a encontrar en este momento. Me gustaría hacer una aclaración. Muchos de los trabajos que ustedes ven en este momento están en una etapa que se llama grisalla, que es donde prácticamente trabajas con colores muy grises, negro, blanco y muy grises, porque se está estableciendo la estructura de la obra. Yo trabajo algo que se llama pintura abierta, que es que prácticamente yo no hago dibujo, sino yo empiezo pintando directamente. Yo no hago dibujo para rellenar después, sino que yo hago masas y manchas para ir coloreando después. Entonces, muchos de los trabajos que ustedes ven en este momento están en la etapa de grisalla. Sí, eso es parte de mi proceso técnico. Eh, me, me atraen básicamente dos aspectos que podríamos denominar clásicos, que es el paisaje y la figura humana. Y la figura humana que es como la medida de los artistas, ¿no? Si tú haces la figura humana, como que de ahí para adelante puedes hacer cualquier otra cosa, ¿sí? Y el paisaje, porque la atmósfera es el espacio donde estamos inmersos. Maestro, en realidad pues para mí es muy gratificante poder saber de estos procesos, el cómo se hace y el cómo se llegan. Le agradezco muchísimo por invitarnos a su taller y compartir un poco de su parte, tanto técnica como creativa del arte. Bueno, pues muchísimas gracias por venirme a compartir acá donde están, digamos, la magia el tarot también tiene que ver con la magia y hacer arte es magia, ¿no? Entonces, el poder trabajar con el color y hacer magia con el color es lo que pues me parece genial compartir con ustedes. Ojalá compartir con la gente joven, los que están empezando en el arte en este momento. Y mi taller está abierto. Búsquenme en redes sociales, ahí me van a encontrar. Y espero tener noticias de ustedes muy pronto. Gracias. Bueno, muy próximamente vamos a hacer algo ya sobre el proceso, o sea, sobre el proceso de elaboración de las pinturas, donde también vamos a hacer un pequeño video para que se conozca todo este proceso. Le agradecemos mucho su atención y muchas gracias.